Causas de la Guerra de los Mil Días. En 1985 los liberales se levantaron con armas contra el gobierno, pero sin éxito. La lesión, sin embargo, no cesó de crecer durante los siguientes años. Así, empresarios y comerciales se simpatizaban con opciones, veían cómo sus negocios eran obstaculizados. El hostigamiento a los liberales provocó que para finales del siglo solo tuvieran un representante en el Congreso. Las elecciones presidenciales de 1898. La causa más inmediata del estallido de la guerra fue sospecha del fraude electoral en las elecciones de 1898. No obstante, cabe apuntar que el ambiente era muy tenso, ya que era casi prebélico. Las diferencias políticas. Además de la lucha por el poder, los liberales, apoyados por los conservadores históricos, eran favorables a la economía del mercado, mientras que los nacionalistas se oponían y preferían el protagonismo. Algo similar ocurría en el resto de los ámbitos. Los conservadores eran centralistas y partidarios de un derecho a voto limitado y con privilegios para la Iglesia, y los liberales preferían dar más poder a las regiones, el voto universal y que la Iglesia y el Estado estuvieran separados. La represión contra los liberales. Tras vencer en 1895, los conservadores nacionalistas comenzaron una auténtica persecución de los simpatizantes liberales. Estos, aliados con los históricos, trataron de llegar a un acuerdo con el gobierno para realizar reformas democráticas, pero fueron ignorados. Los problemas económicos. Aunque en ocasiones se deje de lado, muchos historiadores señalan que la situación económica contribuyó de manera importante al estallido del conflicto. Colombia tenía serios problemas de concentración de la riqueza y de sus tierras de cultivo, y gracias a la política conservadora solo contaban con el café para sostener su economía. La Guerra de los Mil Días fue un conflicto civil de Colombia disputado entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de septiembre de 1902, por inconformidades ante políticas y resultados anteriores de la política de la regeneración apoyada por el Partido Nacional, movimiento inicialmente encabezado por Rafael Núñez, conformado por conservadores y liberales moderados. Muchos políticos liberales y conservadores rechazaron medidas que consideraban exageradas por parte del gobierno. Además, los radicales del Partido Liberal buscaban formas de llegar al gobierno y otorgar cambios. Pero los nacionalistas que tenían el control del gobierno en sus manos disponían de estrategias a favor que podían restringir otros políticos de otros partidos y alejarlos del mismo. Esto se trató de un conflicto internacional que se extendió parcialmente a países vecinos como Ecuador y Venezuela, en los cuales se liberaron batallas entre fuerzas colombianas y ecuatorianas y venezolanas, que apoyaban a los actos colombianos en conflicto, a los actores colombianos en conflicto. Otras naciones como Guatemala, El Salvador y Nicaragua apoyaron a los liberales y a los conservadores con armamento y suministros. En Estados Unidos también intervino en acciones bélicas en Panamá, donde una flota norteamericana garantizaba la seguridad del istmo desde el Tratado Mayarino-Bitlac de 1846. Mi nombre es Evelyn Guerrero y le voy a hablar sobre la Guerra de los Mil Días, específicamente de sus consecuencias. Eh, la Guerra de los Mil Días fue un conflicto bipartidista que terminó con miles de muertos. Esta culminó dejando un país afectado social, económica, política y hasta geográficamente, con una de las mayores pérdidas por parte del territorio. Ahora le voy a hablar sobre sus consecuencias. Entre las consecuencias están más de 3 años de conflicto bélico, una economía completamente devastada, una moneda desvalorizada, también una estructura del país completamente en cenizas, entre 80 y 100.000 muertos, aunque otros autores son menos fatalistas y hablan de que 11.000
de que hasta 11.000 muertos hasta el momento no se ha establecido una cifra real de cuántos muertos hubo en aquella época. Posterior la independencia de Panamá. Infortunadamente, a medida que transcurren los años, el interés por un conflicto que se dio hace tanto tiempo va desapareciendo ante el embate dramático de los hechos que salpican el acontecer nacional. Sin embargo, esta conmemoración es una oportunidad imperdible, es un hecho ampliamente documentado por los cronistas de su época. Antecedente de la Guerra de los Mil Días. La medida tomada por el gobierno de la regeneración no fueron bien recibidas por los liberales, quienes se vieron excluidos del gobierno, y algunos dirigentes fueron perseguidos y encarcelados o desterrados. En 1894 muere Rafael Muñoz, radicalizando más a los dirigentes liberales, quienes decidieron declarar la guerra al gobierno. Al interior de del conservatismo se presentó una división entre los nacionales seguidores del gobierno y los históricos opuestos al gobierno, porque lo suprimían libertades individuales y los excluyen del gobierno. Los liberales iniciaron una guerra contra el gobierno en 1895, pero fueron vencidos. El 17 de octubre de 1899 volvieron a declarar la guerra, iniciando la guerra de los 1000 días. Los liberales se organizaron en guerrillas con dotaciones de armas muy pobres, mientras los conservadores se defendieron con el ejército nacional y el respaldo de los recursos del Estado. Después de 3 años de sangrienta guerra, en 1902 los liberales y los conservadores firmaron el fin de la guerra a bordo del barco norteamericano llamado Wisconsin. Muchas gracias. Antecedentes de la Guerra de los Mil Días. El factor detonante de la guerra fue sencillamente el enfrentamiento entre las ideologías de liberales y conservadores, tanto entre ellos como dentro de sus respectivos partidos, en la cual se trataba de obtener el control del país. Con la época de la regeneración y la aplicación de la Constitución de 1886, el régimen centralista no hizo sino agravar los problemas políticos, de los cuales algunos departamentos no tardaron en sentir su malestar frente al gobierno central. En el campo económico, las decisiones políticas también provocaron su inestabilidad. A ello se les agrega las dificultades de gobernabilidad del presidente Manuel Antonio San Clemente, quien por esta circunstancia tenía una amplia edad fuera de estar muy enfermo para gobernar. Sumado a las revueltas en su contra y el creciente desorden económico, amenazaba el déficit extremadamente crónico. Fue sin duda la conflagración más larga y cruenta, y la de más devastadores efectos de la economía nacional. Jorge Holguín estimaba en 180.000 el número de muertos. En 1900, el número de habitantes de Colombia era aproximadamente igual a 4.900. Y en 25 millones de pesos, oro los costos ocasionados por contienda. Aparte de lo que significaba para la producción, lleva de hombre la interrupción de los transportes y abandono de los campos en las regiones azotadas por la guerra. Buenas tardes, profesor y compañeros. Voy a estar hablando sobre los principales autores de la Guerra de los Mil Días. Los personajes importantes de la Guerra de los Mil Días fueron los liberales y conservadores. Tuvieron como referentes a ilustres como Manuel Antonio San Clemente, Josué Manuel Marroquín, Gabriel Vargas o Rafael Uribe. La Guerra de los Mil Días o Guerra de los 3 años fue una guerra civil desarrollada en Colombia y lo que hoy es Panamá.
Esta tuvo lugar el 17 de octubre de 1899 hasta el 21 de noviembre de 1902. Como podemos observar, el señor Josué Manuel Marroquín llega a la presidencia después de que el grupo conservador al que pertenecía derrocara a San Clemente el 31 de julio de 1900. Le correspondió hacer frente a las guerrillas liberales y numerosos combates en la costa atlántica y en Panamá. Además recibía ayuda de Venezuela, Nicaragua y Ecuador. Negoció también la paz con los revolucionarios, lo que desembocó el Tratado Neerlandés. Lo que vendría siendo el señor Manuel Antonio San Clemente fue presidente conservador de Colombia durante el estabillo de la guerra. Debido a los quebrantos de salud y su avanzada y su debilidad, fue derrocado por el vicepresidente José Manuel Marroquín en 1900. El señor Rafael Uribe luchó en la guerra como general al lado de los liberales. A pesar de no tener una preparación militar, obtuvo razonantes victorias durante la guerra, lo que valió en el reconocimiento de sus allegados. Fue uno de los firmantes del Tratado de Neerlandia por parte de los liberales. El señor Gabriel Vargas apoyó la rebelión liberal, fue designado por los liberales presidente de Colombia para opacar al régimen conservador. El general Benjamín Herrera de Forea, formación militar, abrazó la rebelión liberal, lo que provocó muchos problemas. Fue el estratega de importantes triunfos liberales, como la Batalla de Panamá, reconocido incluso por los Estados Unidos como uno de los más hábiles estrategas sudamericanos. Foción Soto, en 1899, es nombrado jefe del Estado Mayor General del Ejército Liberal del Norte. Había sido candidato en las elecciones de 1897 como vicepresidente, pero fue derrotado por el Partido Conservador. Era partidario que la única forma de llegar al poder era por medio de las armas. El señor Justo Leónidas Durán asumió como jefe militar en el departamento de Magdalena al mando de los 3 ejércitos liberales, de los 2 al mando del general Herrera y Rafael Uribe. Fue el único que salió victorioso en las batallas en que le tocó actuar. En la Guerra de los 1000 días dejó a Colombia sumida en una de las peores crisis económicas de las que se tiene memoria. Además, también hubo una pérdida de 100.000 personas en el territorio actual panameño. La guerra produjo grandes cambios. Entre los más importantes se encuentra la cotidianidad, que esta se vio afectada en la medida en que las personas debían adaptarse a otras realidades, como lo era el cambio de la vivienda por un espacio más abierto y poco seguro. El vestido ya no iba a ser en cuenta tomado como la mejor ropa para el día domingo, sino que cualquier prenda sería útil para salvaguardarse de las condiciones climáticas, incluso de la desnudez. El alimento iba a escasear en los frentes de combate, pues no siempre, o más bien casi nunca, contarían con los víveres necesarios para alimentar a las tropas. Los repiques de las campanas en la iglesia para el ingreso a misa determinarán la proclamación de un discurso antipartidista a favor de un sector, y la plaza principal pasa de ser un espacio de encuentro agradable a ser el punto de reclutamiento feroz y despiadado. Los templos como espacios de sociabilidad iban a tener trascendencia fuerte en la proclamación del discurso del odio a partir de las proclamaciones realizadas por los sacerdotes, que esto decían: la iglesia, luchando contra quienes se opusieron a su poder terrenal, atizó guerra política y encontró respiro a los gobiernos conservadores. Lo anterior si se tiene en cuenta que esta institución dominaba todos los escenarios de la vida pública e iba de la mano de los gobiernos conservadores. Puntualmente encontramos el caso que el obispo Agustino Recoleto, amigo personal de Miguel Antonio Caro y destacado combatiente antiliberal, desde su arribo a la ciudad de Pasto, este hombre inició una actividad febril partidista orientada a ser uno de los liberales, los enemigos de Dios. De su pluma pública en 1897, opúsculo titulado "O con Jesucristo o contra Jesucristo, cero catolicismo o liberalismo", en el que, haciendo gala de maniqueísmo más puro, se busca dar una razón divina
a la lucha de los católicos contra los liberales, ratificando el papel preponderante de la Iglesia. Por otra parte, el desplazamiento ya no tendría un interés de paseo o disfrute de un lugar, sino que sería objeto de reconocimiento militar y aprovechamiento de lo difícil o fácil de la geografía para un combate y la capacidad de adaptarse o no a las nuevas condiciones de lugares sostenidos. El reclutamiento forzoso quizás va a ser o iba a ser de los constantes en todas las regiones del país, pues no era fácil tomar la decisión por convicción propia e ir a la guerra cuando se estaba dejando atrás una vida, una familia o un trabajo, un tan solo un espacio de confort que le brindaba tranquilidad en esos momentos, como lo señala Jaramillo. Esta es la modalidad de fuerza de subyugación y la amenaza donde los individuos no gozan alternativas lógicas para evitar conscripción y donde la razón queda subordinada al filo de las bayonetas, donde incluso se presentaron castigos físicos a quienes se negaron, teniendo como resultado final la vinculación a las filas. Otra forma de reclutamiento en el encierro practicado generalmente por el gobierno, donde se acercaba a espacios públicos como las plazas de mercado y las iglesias, pero también en algún momento existieron los voluntarios, aunque muy seguramente en un número muy reducido, y eran los que optaron por la guerra para obtener prestigio social o enaltecer su partido. En cuanto a entrenamiento, hay tácticas militares que permiten conocer el modus operandi antes y durante los combates, como lo es el código Maceo, muy utilizado en las tropas liberales y en algunas formas de entrenamiento por parte del ejército oficial que se pueden establecer a lo largo de la investigación. Conclusión. La guerra de los 1000 días podemos sacar las siguientes conclusiones. La guerra de los 1000 días fue un conflicto armado que se desarrolló en Colombia entre 1989 y 1902, enfrentando a los conservadores y liberales. El principal objetivo de los conservadores era recuperar el control del gobierno, mientras que los liberales querían defender el régimen de la mayoría que había surgido de las elecciones de 1998. La guerra fue particularmente brutal, con numerosos episodios de violencia contra la población civil. Se estima que entre 250.000 y 300.000 personas perdieron la vida. La guerra terminó con la victoria de los conservadores y el retorno del presidente Rafael Núñez a la presidencia. El conflicto arrasó con la economía del Istmo, produciendo miles de muertos y destrucción por todos lados, afianzando el nacionalismo y las ansias de autonomía. Tuvo como resultado la victoria del gobierno y la posterior separación de Panamá en 1903. Por tanto, la guerra de los 1000 días termina con el Tratado de Wisconsin, que pone fin a la guerra el 21 de noviembre de 1902, a bordo del acorazado entre los generales Víctor Salazar y Alfredo Vázquez por los conservadores y el general Luis Ceballos y el doctor Eusebio por los liberales. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es Genesis Gibbs y el día de hoy le vengo a hablar un poco sobre la paz del Tratado de Wisconsin. En realidad, el Tratado de Wisconsin es un documento oficial donde se pone fin a la guerra civil en Colombia, la cual inicia el 17 de agosto de 1899. Las fuerzas del general Herrera contaron con el apoyo decisivo que le dieron a los aborígenes del Istmo, comandado por Victoriano Lorenzo. Herrera combatió desde Bocas del Toro hasta las goteras de la ciudad de Panamá, logrando arrinconar a los convencedores detrás de sus murallas, donde recibían el amparo de los cañones, de los barcos y los fusiles, de donde los marinos estadounidenses apostados en las vías férreas que unían los dos océanos. Pero mientras la suerte estaba con el general Herrera, en el centro del país, el desánimo liberal hundía al punto que el general Uribe decidió buscar la paz por medio de un tratado, el tratado ya antes mencionado, el cual se firmó el 24 de octubre de 1902 en la finca Neerlandia. Acuerdos del Tratado Wisconsin.
El martes 18 de noviembre, el general Benjamín Herrera, a bordo del vapor Colombia de la Compañía del Ferrocarril, ingresó a la bahía de Panamá con el objetivo de pasar al destructor Wisconsin, buque almirante de la Armada norteamericana, en el que se adelantaron las conversaciones de paz. 5 semanas antes, en la localidad de San Carlos, el general Herrera, vencedor del ejército del gobierno en el sitio de Aguadulce, había recibido comunicación del almirante Sitasca Sey, comandante de las fuerzas navales norteamericanas en el Pacífico, poniendo a disposición su acorazado para adelantar las entrevistas y un tratado que pusiese fin a la Guerra de 1000 días. El presidente José Manuel Marroquín había enviado a Panamá a su ministro de Gobierno, el general Nicolás Perdomo, investido de facultades presidenciales suficientes para suscribir un tratado. El general Herrera, entonces de 52 años, nombró como negociadores al general Lucas Caballero y al coronel Eusebio Morales, secretarios de Guerra de Hacienda de la Dirección de Guerra del Cauca, en el Cauca y Panamá. En los 3 días que duraron las conversaciones, ellos trataron de conciliar intereses con los comisionados en el Ministerio Perdomo, que fueron el general Víctor Salazar, gobernador civil y militar de Panamá, derrotado por Herrera, y el general Alfredo Vascos Cobo, jefe del Estado Mayor en el mismo departamento. Entre los puntos de acuerdo, el Tratado de Wisconsin incluyó el restablecimiento del orden público, la libertad de los prisioneros de guerra de uno a otro bando, el cese de cobro de impuestos extraordinarios y contribuciones de guerra, declaraciones de amnistía y suspensión de los juicios por causas políticas, así como jurisdicción ordinaria para los delitos comunes, convocatorias de elecciones para el Congreso que habrían estudiado la cuestión del canal. Las reformas presentadas por Marroquín en 1898 y la modificación del sistema monetario derrumbó durante la guerra con emisiones incontroladas, la entrega de elementos de guerra por los revolucionarios, en especial el vapor almirante Padilla, concesión de pasaportes y auxilios de marcha a los liberales que quisiese salir del país y devolución de banderas y espadas tomadas a oficiales del gobierno. Así, el viernes 21 de noviembre de 1902, a bordo de un corazado norteamericano, se puso fin a la Guerra de 1000 días. Había comenzado el 17 de octubre de 1899 con el levantamiento liberal en Boyacá y Santander. Causas y consecuencias de la paz de Wisconsin. Causas. El Tratado de Wisconsin es un documento en el que oficialmente se ponía fin a la guerra civil en Colombia. Se inició el 17 de agosto de 1899, conflicto que hoy se conoce como la Guerra de los 1000 días. Incluyó el restablecimiento del orden público y la libertad de los prisioneros de guerra, el cese de cobro de impuestos extraordinarios y la descontribución de la guerra, la degradación de la amnistía y la suspensión de los juicios por las causas políticas, así como la jurisdicción para los delitos comunes y la convocatoria de elecciones para los congresos que habrían de estudiar la cuestión del canal. Las reformas presentadas por Marroquín en 1898 y la modificación del sistema monetario, derrumbando durante la guerra con emisiones incontroladas. La entrega de elementos de guerra por los revolucionarios, en especial el vapor almirante Padilla, con la concesión de pasaportes y auxilios de marcha
a los liberales que quisiesen salir del país y la devolución de las banderas y espadas tomadas a oficiales del gobierno. Entre las consecuencias más relevantes de este tratado, mejor conocido como la Paz del Wisconsin, figuran el restablecimiento del orden, la libertad inmediata, la cesación de las contribuciones de guerra y la cancelación o anulación de los juicios con responsabilidades políticas. Después de la Guerra de los 1000 días, el país quedó totalmente devastado en todos los aspectos. Tras vivir una crisis económica, se agravó con la separación de Panamá el 3 de noviembre de 1903. Después de esto, el país le costó mantener la paz, aunque 45 años después el Bogotazo fue el hecho que rompió la paz nuevamente, y la muerte de Gaitán fue un hecho que le costó de nuevo la tranquilidad y la paz a Colombia. Nos recuerda este documento la generosidad que tuvo el mariscal Sucre con él. Luego de la dolorosa batalla del Ayacucho, que selló la independencia americana, y la del general Ulysses con Robert Lee en el Appomattox, en términos de la cruenta en la Guerra Civil de Estados Unidos.